Saludos, señores estudiantes. Hoy nos toca ver el tema, la tragedia. La tragedia, ¿qué es la tragedia? La tragedia viene de la palabra griega que significa macho cabrío. Es uno de los grandes géneros de la poesía dramática. En esta obra, la tragedia es un poco más extensa debido a que se lleva diálogos. La acción de los caracteres están revestidos de lo que es solemnidad y cuyo desenlace es funesto. Como la palabra mismo lo dice, tragedia, recordemos en el anterior video o anterior clase que la palabra tragedia nos decía que siempre iba a terminar en algo funesto. Es de origen netamente religioso y representa los conflictos de carácter humano. En cuanto a la tragedia, el propósito en sí de la tragedia es la acción trágica de provocar sentimientos a los espectadores. Los personajes de la tragedia siempre son nobles, superiores, víctimas terribles de pasiones, de desamor, inclusive llegan hasta la muerte. Es primordial la crisis que ellos han tenido que hace que lleguen hasta matarse. La tragedia en sí encierra un final devastador por medio de la compasión, los ánimos de pasiones que estos personajes tienen. Estructuralmente, la tragedia tiene un diálogo parecido a lo que es el coro. El párrafo o cántico de entrada del coro. La comedia. La comedia es un género realista donde generalmente aquí los autores a través de risas intentan hacernos reflexionar. La comedia tiene un mensaje, el reflexionar y que nosotros no veamos los problemas y nos enfrasquemos en un problema. Ellos con los problemas tienden a verlo o a verlo de una manera muy diferente, nos hacen ver de una manera muy diferente. De ahí nosotros tenemos que las características de la comedia, que los personajes son más comunes y corrientes, que el protagonista siempre está en conflicto con el antagonista y los conflictos que se presentan siempre posibles y probables. Vamos a ver la comparación entre tragedia y comedia. Tragedia, los temas, aquí en cuanto al tema, los temas se centran en el destino de culpa, de castigo divino. En cambio, en la comedia, los temas se centran en críticas sociales. ¿Cuál es la finalidad de la tragedia? Buscar un efecto purificador ante el público a través de la identificación de vernos envueltos en estos problemas. En cambio, la finalidad de lo que es la comedia tiene finalidad de provocar risa. La acción dramática de la tragedia es que se basa en sufrimientos como el conflicto y termina de manera trágica. En cambio, la acción dramática de la comedia es una situación angustiosa donde el héroe intenta resolver los problemas. Los personajes en la tragedia son los héroes y los dioses, mientras que en la comedia los personajes son personajes basados en la vida real. El héroe en la tragedia son la personificación de los valores humanos. En cambio, el héroe de la comedia es un personaje cómico, aunque débil y que termina siempre triunfando. ¿Qué es el melodrama? El melodrama es un término similar a lo que es melólogo, pero con varios personajes. Es originario del griego. El melodrama suele y nace aquí. Canto o música o acción dramática. El género que produce estas emociones contrapuestas, ¿no? Con entusiasmo y depresión, alegría y tristeza, muy diferente al
la comedia. La comedia simplemente nos hace ver o nos hace sentir alegre. La tragedia de llanto, de traición, pero el melodrama tiene esta mezcla. Las características del melodrama es que se presentan o demuestran cosas opuestas. Es un arte que extrae conclusiones positivas de moral. En cambio, los protagonistas aquí triunfan en un conflicto gracias a las virtudes que tienen. Los protagonistas siempre sucumben por sus virtudes, pues no utilizan otros aspectos. No hay una reflexión en el melodrama, el espíritu, la ética, la conciencia brillan por la ausencia. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima clase.